Listo, ahí estamos grabando. Bueno, ¿ven ahí manejo de la anemia? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, la idea es un poco empezar a hablar de anemia. Vamos a definir la anemia. La anemia es el descenso de la masa eritrocitaria y como consecuencia de la concentración de hemoglobina para un sujeto en función de su edad, de su sexo, de su condición medioambiental. La altura es muy importante, ¿sí? No es lo mismo una persona que vive a tantos metros del mar que la que vive a nivel del mar. Y el estado fisiológico, un neonato, un infante, un puber o un embarazo, ¿no? Entonces, la definición de la anemia es el descenso de la masa eritrocitaria y como consecuencia una disminución en la concentración de hemoglobina. Hay valores de hemoglobina que van a ver en los laboratorios y hay valores de glóbulos rojos que van a ver en los laboratorios. El descenso de hemoglobina, para poder decir que es anémico, esto puede variar de algún libro al otro, pero no tanto. Dijimos que no es lo mismo si es varón, que si es lo mismo que es mujer, que si es lo mismo la función. Entonces, en varones, menos de 13 gramos por decilitro, en mujeres menos de 12 gramos por decilitros y en embarazadas menos de 11 gramos por decilitro. Una situación importante es la pseudoanemia dilucional, que es la situación en la cual existe un aumento del volumen plasmático por hipoalbuminemia, por insuficiencia cardíaca, por embarazo, viene un paciente deshidratado y tiene una hemoglobina, esto es muy frecuente en el hospital, tiene una hemoglobina normal, pero uno lo empieza a hidratar, lo empieza a hidratar, lo empieza a hidratar y en realidad cae, digamos, esa hemoglobina. Entonces, puede haber una pseudo anemia dilucional que dependerá justamente de la parte clínica. Diapositiva fundamental. Nadie no puede saber la clasificación de las anemias. Nadie. O sea, nadie le va a pedir que hablen de la anemia esferocítica o la deficiencia, pero la clasificación de la anemia la deben conocer. La clasificación de la anemia es de dos tipos, una clasificación fisiopatológica y una clasificación morfológica. ¿Sí? La fisiopatológica se clasifica en anemias centrales, recuerden que los glóbulos rojos se escriben en la médula ósea, o periféricas, en función, esto, central o periférica, del índice de reticulocitos. ¿Sí? Reticulocitos son las células inmaduras del glóbulo rojo que salen con núcleo. Recuerden que el glóbulo rojo no tiene núcleo, ¿sí? Y el reticulocito es la célula que sale en forma inmadura de la médula ósea, por supuesto, y uno lo diferencia, o el hematólogo en el frontis periférico, cuando veamos, cuenta los reticulocitos, y si hay reticulocitos normal, o bueno, aumentado en forma compensatoria, es porque me está generando mi fábrica, que es la médula ósea, mientras que si es periférica, la cosa cambia, y ahí, digamos, puede haber reticulocitos normal o anormal, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, fisiopatológicamente, central. Cuando es central, perdón, hay reticulocitos bajos, me parece que lo dije al revés recién. Cuando es central, la fábrica está alterada, entonces los reticulocitos son bajos, y cuando es periférica, los reticulocitos son normales o aumentados por tratar de compensar. Y otra clasificación muy importante, porque lo van a ver en el hemograma de cualquier guardia, de cualquier paciente, de un paciente de consultorio, de un paciente que esté internado, es la clasificación morfológica, que es la más utilizada. ¿Sí? Probablemente la fisiopatológica es más utilizada para evaluar causas, más utilizada para el hematólogo, pero el médico clínico utiliza la clasificación morfológica, que es clasificar la anemia en función del tamaño del glóbulo rojo. Así se lo digo de fácil, ¿sí? Que es el volumen corpuscular medio que permite dividir las anemias en chiquititas, normales y grandes. Vamos a decirlo correctamente, microcíticas, normocíticas y macrocíticas. ¿Estamos? Entonces, es clave esto, chicos. Ustedes
van a ver esto en un análisis, en un laboratorio van a ver esto que se llama BCM, que se llama volumen corpuscular medio. Si tiene menos de 80 femtolitros, es un glóbulo rojo chiquitito, eso se llama anemia microcítica. Si el glóbulo rojo es normal, o sea, mide entre 80 a 100, es normocítica. Y si tenemos un glóbulo rojo aumentado de tamaño, es macrocítica. Y a partir de acá, tienen que conocer las causas de anemia microcítica, por lo menos para entender qué diagnóstico el día de mañana van a buscar si tenemos una anemia microcítica, cuáles son las etiologías de las anemias normocíticas y cuáles son las etiologías de las anemias macrocíticas. ¿Está? Esto es innegociable, ¿sí? El que no sabe esto en un oral se va, se levanta y se va a la casa. ¿Está? Causas de microcítica, la más frecuente de todas las anemias por déficit de hierro, que ahora la vamos a ver. Y después existen otras causas, como es la anemia secundaria, enfermedades crónicas, que se mezcla un poco entre microcítica y normocítica, y luego la talasemia, muy frecuente en Europa, no tan infrecuente en Argentina, les diría, la talasemia, por supuesto, muy del especialista, ¿no? Muy de especialista del hematólogo. Dicho entre nos, hay pocos hematólogos en toda la zona del NOA, hay que pensarlo como especialidad. Pero bueno, la talasemia es otra. Luego están las normocíticas, ¿sí? Con el glóbulo rojo normal, causa más frecuente la anemia secundaria enfermedad crónica. Cuando digo enfermedad crónica, piensen en cáncer, reumato, nefro, piensen en todas las patologías frecuentes que generan una anemia. Si ustedes saben que el paciente tiene un lupus y está anémico, bueno, ahí está, y es normocítica, bueno, ya saben por qué es. Las hemolíticas, por rupturas, las aplásicas o por infiltración de la médula, ¿sí? Aquí también entran los tumores que hacen metástasis ósea o invaden y generan, y las hemorragias agudas. Y las macrocíticas, que no son las más frecuentes, porque son más frecuentes las microcíticas, pero las macrocíticas se ven, son por el glóbulo rojo aumentado. La causa más frecuente es el déficit de vitamina B12, ya vamos a ver bien, sobre todo la anemia perniciosa. Por el déficit de ácido fólico, el hipotiroidismo puede darte una anemia macrocítica, la enfermedad hepática también te puede dar una macrocítica. Se me ocurre el alcoholismo también puede dar una macrocítica. O sea, ustedes van a ver en todos los libros, el libro que ustedes estudian, que quieran estudiar, van a ver esta clasificación, la morfológica, microcítica, y van a tener un cuadro y van a tener que saber las causas. Normocítica, saber las causas, macrocítica, van a tener que saber la causa. ¿Sí? Aquí ya está el 4. A partir de acá empieza a subir la nota, se habla más. El que no sabe esto no llega al 4, ¿no? Esto para que se ubiquen la importancia que tiene esto, porque aparte lo van a utilizar innumerables veces como médicos. Bueno, la complicamos un poquito más, porque anemia es libros y libros, es todo un capítulo de anemia, por supuesto, tratado por los hematólogos, hay una especialidad, ¿no? Pero bueno, acá sí ya la clasificación un poco empieza con las anemias regenerativas. Las regenerativas pueden ser periféricas o centrales, las anemias por pérdida sanguínea aguda, las anemias hemolíticas corpusculares por el cuerpo por un déficit en la pared del glóbulo rojo, o pueden ser extracorpusculares, que la ruptura de la anemia hemolítica se produzca por otra cosa que no sea el problema en el glóbulo rojo en sí. Y a partir de acá empiezan las alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, y entonces alteraciones de la forma, por ejemplo, la anemia esferocitosis hereditaria, o por hipersensibilidad del complemento, como es la hemoglobinuria paroxística nocturna. También por déficits enzimáticos que hace que el glóbulo rojo esté demasiado frágil, entonces se rompa hemolíticamente cuando pasa por el vaso, por ejemplo, y es la causa de esta anemia que se llama la deficiencia de
G6PD o las porfirias. También por alteración de la hemoglobina, ¿sí? Y aquí puede haber alteraciones cuantitativas o hemoglobinopatías, como es el síndrome falciforme, como es la hemoglobina inestable, como es la hemoglobina por afinidad por el oxígeno, la metahemoglobina. Fíjense la cantidad, alteraciones cuantitativas o síndromes talasémicos. Dentro de la talasemia existe la talasemia beta, la talasemia alfa, la persistencia hereditaria de hemoglobina fetal, ¿sí? Todas son causas corpusculares. ¿Bochamos por esto? No, la verdad que no bochamos por esto. Prácticamente no lo preguntamos, prácticamente lo hablan ustedes cuando les toque la bolilla tanto que es anemia. O sea, cuando a ustedes le decimos que le bochamos porque le tomamos hematología, que es la queja de alguno que fue a la facultad, le bochamos porque no la saben clasificar, no porque no me hablan de la hemoglobina peroxística nocturna. Por supuesto que si me hablas de esto, vas a apuntar un 10. Si no me hablas, pero no bochamos por esto, ¿no? Y después las extracrepusculares, que no tienen que ver con el glóbulo rojo, son por agentes tóxicos, ¿sí? Y acá realmente hay hasta los venenos de serpiente, agentes infecciosos, causas mecánicas, guarda con las válvulas, las prótesis valvulares que se colocan, por ejemplo, la prótesis aórtica puede romper glóbulos rojos, inmunológicas, enfermedades hemolíticas, por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, la hemoglobina peroxística a frigore, que es otra causa, ¿sí? El hiperesplenismo, un hiperesplenismo que provoca secuestro de glóbulo rojo. El glóbulo rojo pasa y se rompe por causa del vaso, se soluciona con una esplenectomía y no por causa del glóbulo rojo, ¿no? O sea, fíjense, realmente es todo un tema, ¿no? Estudiar una anemia es todo un tema. Y después están las arregenerativas o centrales, que también se subdividen por alteración de la célula madre, insuficiencia medular, que ahí pueden ser cuantitativas o cualitativas. Disculpen, no, estoy dando clase. Entonces, las cuantitativas, selectivas o globales, la eritroblastopenia pura, la aplasia medular global, las cualitativas congénitas o adquiridas. Después, por desplazamiento, déficit de trastorno metabólico de factor eritrocitario, y acá entra la anemia ferropénica, ¿sí? Que es una A regenerativa, falta hierro, bloqueo macrocítico, anemia sideroblástica, por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, y después por deficiencia hormonal, eritropoyetina, ¿sí? Recuerden que la eritropoyetina se crea en el riñón, entonces cuando hay una insuficiencia renal crónica y deficiencia de eritropoyetina, entonces después vos ves que es una anemia, pero es una anemia arregenerativa que es normocítica, ¿no? Bueno, por andrógenos, por corticoides. Así clasifican los hematólogos la anemia para averiguar las causas de esa anemia regenerativa. Las causas las pueden dar así, pero bueno, recuerden los que le dije, ¿no? Es muy importante entender esta clasificación, que es esta que le estoy dando acá, la que nos interesa para el médico clínico general. No digo que la otra es súper importante y el que siga hematología, bueno, bárbaro, tendrá que saber esa. Pero bueno, la que nos interesa es la del volumen corpuscular medio, microcítica, macrocíticas, normocíticas, causa, microcítica, anemia ferropénica, talasemia, algunas anemias hidroblásticas, alguna intoxicación por plomo, alguna intoxicación por aluminio, ocasionalmente enfermedades crónicas, macrocíticas, las anemias megaloblásticas. Las megaloblásticas se deben a la deficiencia de vitamina B o ácido fólico, el alcoholismo, la insuficiencia hepática, los síndromes mielodisplásicos, que lo vamos a ver el martes que viene, otro tema que no conocen mucho, la reticulocitosis, el hipotiroidismo, la anemia aplásica, recién nacido, embarazo, anciano, EPOC, tabaquismo, fíjense la cantidad, las normocíticas por enfermedades crónicas, que son la mayoría,
las hemolíticas, las anemias aplásicas, las mielodisplásicas, las pérdidas agudas. Bueno, toda esta clasificación es la que deben conocer y por lo menos, no sé, 3, 4, 5 causas cada una deberían dar a la hora de rendir un examen. ¿Sí? Bien. Sí, dale para este. No, para el otro. Esperen, con Carlos Campo. No, para. Bueno. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las anemias? ¿No? De vuelta. Síndrome anémico. Es un diagnóstico sindrómico. Después tendremos que ver el diagnóstico etiológico, ¿no? Síndrome anémico, obviamente fatiga o astenia, que es lo mismo. Puede haber disnea, recuerden que hay descenso de glóbulos rojos, por lo tanto puede haber disnea, puede haber cefalea, aturdimiento, tinnitus, puede haber síncope, puede haber alteración del sueño por disminución de la capacidad de concentración. Bueno, ya vamos a ver, la anemia, sobre todo por déficit de B12, tiene trastornos neurológicos concretos, que es la ataxia. Y por supuesto que la anemia puede generar complicaciones con la insuficiencia cardíaca crónica, la arritmia, la angina, ¿sí? El infarto agudo de miocardio. Exploración física, signos, palidez, mucocutánea. El paciente se pone taquicárdico porque al haber menos glóbulos rojos aumenta el volumen minuto cardíaco. Ictericia si es hemolítica y por supuesto esplenomegalia si fuera una causa de esa. El diagnóstico es por la analítica, por el hemograma, por el laboratorio, ¿sí? Que es el hemograma más la bioquímica que se pide, un metabolismo de hierro, un conteo de vitamina B12, ácido fólico, recuerden las causas, monotiroidea, o sea que en el hemograma la van a clasificar y en la bioquímica van a poder ver si hay alguna causa o no de esto. Esto es un hemograma del Veraballo, no del Massachusetts General Hospital de Estados Unidos, justamente del Hospital Veraballo. Tienen el número de hematíes contados, estos son 4.100 hematíes, siempre van a tener al lado el valor normal de glóbulos rojos, van a tener la hemoglobina y van a tener el valor normal de hemoglobina, 12.6, van a tener el hematocrito, ¿sí? Que muchas veces en realidad sirve la hemoglobina tanto como el hematocrito, y van a tener esto, volumen corpuscular medio, que es el tamaño del glóbulo rojo, y van a tener al lado lo que es el valor normal para ese laboratorio del glóbulo rojo, y ahí van a poder decirme, bueno, si esto fuera de 70 es microcítica, ¿no? Si fuera de 104 es macrocítica y si no es normocítica. Y después van a poder ver el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media. Este también es un dato importante porque esto habla de la concentración de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. Dicho de otra forma, o está muy concentrado, o está normoconcentrado, o está poco concentrado, ¿no? Entonces, este valor que es la hemoglobina corpuscular media, si está bajo, se llama hipocrómico, y si está normal, normocrómico, y si está alto, se llama hipercrómico. ¿Por qué es importante esto? Porque la hemoglobina microcítica hipocrómica, con esto bajo, tendría que estar por debajo de 26, habla de una anemia ferropénica, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, estos valores que pueden pasar desapercibidos y uno se fija en los hematíes, en la hemoglobina y el hematocrito, es importante que ustedes empiecen a evaluarlo, sobre todo el volumen corporal media, porque van a empezar a ver qué tipo de anemia es, y a la hemoglobina corporal media, sobre todo si está baja, porque ahí el déficit es de hierro, y recuerden que la anemia ferropénica, por mucho, es la anemia más frecuente que van a ver y que van a poder diagnosticar. Entonces vamos a ver anemia ferropénica, que es la anemia más común y más frecuente. La anemia ferropénica es debida al déficit de hierro, es la causa más frecuente. La ferropenia es la alteración del balance del hierro de cualquier etiología que conduce al déficit
del mismo. Causas de anemia ferropénica. Aumento de la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, menstruación, se pierde mucha sangre, se pierde mucho hierro. Dietas para adelgazar, ¿sí? Que tengan bajas consumos de carne, bajo consumo de lentejas, bajo consumo de lo que es hierro. Por pérdidas digestivas, hemorroides, cáncer de colon, diverticulosis complicada, colitis ulcerosa, o sea, un montón de causas de pérdida y que empieza a perder, sobre todo si la causa es del ángulo de trace para arriba, si es grande van a ver esa melena, eso es sangre digerida y eso es hierro. Síndrome de mala absorción, celiquía, ¿sí? O síndrome de mala absorción, embarazo y lactancia necesitan mayor aporte de hierro. De hecho, la leche de embarazada van a ver que viene fortificada con hierro justamente porque necesita mayor aporte y entonces la anemia ferropénica pasa a ser más común. Algunos datos del metabolismo del hierro para entender un poco la anemia ferropénica. Primero, que se absorbe entre el 5 al 10%. ¿Sí? No sé, o sea, no es que comemos hierro y se absorbe todo ese hierro, se absorbe del 5 al 10%. Preferentemente se absorbe en el duodeno y en el tercio proximal del yeyuno y bajo la forma de hierro de origen animal, no influenciado por la dieta, y sales ferrosas o férricas, sí influenciado por la dieta, con oxidación y solubilidad. Por eso cuando veamos tratamiento vamos a ver que damos sulfato ferroso. La utilización y catabolismo más o menos son de 25 mililitros. Los glóbulos rojos viejos son destruidos, por lo que se debe formar igual cantidad. O sea, necesitamos unos 20 miligramos el aporte del catabolismo que se genera por el glóbulo rojo. O sea que, y luego se pierde, normalmente un hombre adulto pierde aproximadamente 1 miligramo por decilitro de hierro. Bueno, no pretendo que entiendan esto de memoria, pero entiendo que entiendan que el hierro se absorbe de una forma, duodeno, tercio proximal, se metaboliza, ¿sí? Y vamos a ver cómo se transforma y cómo se almacena. No sé si tengo diapo de eso, espero que sí. Bueno, y que también se pierde. Las fuentes de hierro, alimentos ricos en hierro, el hígado, las ostras, que no comemos nada de Rioja, verduras, alimentos que son medio mediocres en cuanto al hierro, carnes, pescado, bueno, todo tipo de carnes, de ave, de chancho, de res, alimentos escasos o nulos, cereales y frutas. ¿Sí? La fruta no tiene hierro, ¿sí? A lo mejor es un concepto que a veces la gente cree que la fruta tiene hierro, la fruta no tiene hierro. Requerimiento diario de 5 a 10 miligramos por día en el hombre y de 7 a 20 miligramos, sobre todo si está embarazada, en la mujer de hierro. A partir de acá, cuando yo le pregunto cuáles son los síntomas de anemia ferropénica, cuáles son los síntomas de anemia tal o cuáles son los síntomas de anemia tal, el síndrome anémico es el síndrome anémico, está claro. Por supuesto que alguna etiología puede presentar, si es hemolítica tendrá ictericia o tendrá esplenomegalia, por supuesto que puede haber alguna diferencia, pero el síndrome anémico es lo que vimos, taquicardia, bueno, primero clínica, palidez generalizada, a nivel del corazón está taquicárdico, puede estar disneico, puede haber caído el cabello, puede haber, sobre todo si es una anemia crónica, fragilidad unguial, ¿sí? O alteraciones en las uñas. Pero bueno, en la anemia ferropénica hay valores de laboratorios que te hacen el diagnóstico. Primero, vamos a lo que dijimos, volumen corpuscular medio bajo, porque es una anemia microcítica. El hierro está bajo, ¿sí? Porque justamente lo que nos falta es el hierro. Y a partir de acá, no tengo una diapositiva, pero para que ustedes entiendan, el hierro entra al organismo, se transmite o se transporta a través de una proteína que se llama transferrina, que es la que transporta el hierro, toma el hierro y lo transporta, y se deposita como ferritina. ¿Está claro? Entonces, cuidado con esto, porque la anemia ferropénica va teniendo diferentes grados de acuerdo al déficit de hierro y al tiempo que tengamos de déficit de hierro. Entonces, yo puedo tener glóbulos rojos con un volumen corpuscular medio bajo, pero tal vez lo primero que empiezo a gastar es el depósito de hierro de ese paciente,
Luego la transferrina, que es la proteína que se encuentra más libre porque no tengo hierro, y después me baja el hierro y después se me pone el glóbulo rojo chico, 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 ¿no? De hecho, lo que yo hago cuando doy hierro intramuscular o hierro intravenoso es aumentar los niveles de ferritina de depósito para que el organismo vuelva a tener ese metabolismo de hierro que necesitamos. Entonces, hierro bajo, volumen corporal medio bajo, ferritina, depósitos bajos, y la transferrina normal o alta porque está más libre. Tratamiento. Corregir la causa subyacente, si falta aporte, si falta absorción, si tengo un tumor de colon derecho, que es una causa muy común de ir sangrando lentamente, sobre todo en pacientes grandes, más de 60 años, 70 años, anemia, nadie los estudia por la anemia, o piensan que el viejito no está comiendo hierro y en realidad tiene un tumor de colon derecho que está sangrando, o un tumor de estómago y va perdiendo hierro en forma crónica. Entonces, recordemos, la anemia ferropénica se debe a una causa, ¿sí? La anemia es por déficit de hierro, pero hay que ver por qué tenemos déficit de hierro. La terapia oral, usar sal de ferrosa simple, existe el sulfato ferroso, evitar preparados de cubierta entérica o acción prolongada, la dosis no hay problema, y la duración, lo que sí es importante entender, que una anemia ferropénica, primero, saber la causa, y segundo, los tratamientos suelen ser largos, no suelen ser cortos, ¿no? Sobre todo si usamos vía oral, suelen ser por lo menos 6 meses. El tratamiento oral se llama sulfato ferroso, se toma en ayunas. Existen diferentes nombres, no importa. Pero también sepan que viene el hierro endovenoso, porque sobre todo el hierro vía oral se tolera bastante mal, tengo que decirles. Primero, está contraindicado si hay una úlcera gástrica. Muchos de estos pacientes tienen anemia ferropénica por justamente úlceras y sangrado. Está contraindicado en la enfermedad inflamatoria intestinal. Está contraindicado cuando tenemos resecciones duodenales, porque recuerden que se absorbe a nivel del duodeno. Entonces, ahí la vía oral no existe. Y después tengo que decirles, nosotros hacemos mucha anemia en oncología, que hay mucha intolerancia al hierro. El paciente tiene diarrea, dolor abdominal, tiene la materia fecal muy negra, o sea que la verdad que no es tan simple medicar por vía oral el hierro. Lo que sí es muy fácil es por vía endovenosa. Existen varias formas de darlo. Ferinject, Fernofep, se coloca en el suero con un suerito diluido en solución fisiológica, y la verdad que mejora rápidamente los depósitos de hierro y por ende de hierro. Pero, de vuelta, repito, la anemia ferropénica, por supuesto que hay que corregirla con un tratamiento, pero lo más importante es saber cuál es la causa de esa anemia ferropénica. Yo le puedo meter hierro, pero tengo un tumor en el estómago. O sea, estoy obligado a saber cuál es la causa de esa anemia ferropénica. Bien. Algo corto de enfermedades, de anemia de enfermedades crónicas. Anemia asociada a diferentes enfermedades crónicas debido a una eritropoyesis disminuida, que es la segunda causa más frecuente de anemia. Primera causa, anemia ferropénica. Segunda causa, anemia de enfermedades crónicas por déficit de una hormona que se llama eritropoyetina, que el responsable de secretar la eritropoyetina es el riñón. Y viene eritropoyetina subcutánea, que ya van a ver que es el tratamiento. O sea, se soluciona fácilmente. Eritropoyesis disminuida, producción insuficiente a través del riñón, EPO es eritropoyetina, y puede haber otros factores que influyen en esto. Causa de trastornos crónicas, infecciones, pero infecciones crónicas, más de un mes, enfermedades inflamatorias, artritis reumatoideo, lupus, inflamatorio intestinal, todas las que ya hemos visto. Cáncer, ¿sí? Cáncer súper común, las anemias, tenemos que dar muchas veces eritropoyetina para tratar este tipo de anemia. Insuficiencia renal crónica, por supuesto, porque no deja de eliminar eritropoyetina. Endocrinopatías, hepatopatías, ¿sí? O sea, es bastante común la causa. Clínica, de vuelta, más fácil. Es que fácil que es la medicina, ¿no? Síndrome anémico, con todo lo que dijimos, el síndrome anémico, ¿sí? Y a su vez,
dependerá de la causa. Si tiene insuficiencia renal crónica, calambre, confusiones, náusea, vómito, prurito, de acuerdo a qué nivel de urea tenga. Si tiene trastornos crónicos, algo constitucional, o sea, si tiene una neoplasia, por supuesto, perderá peso, tendrá dolores de huesos, si tiene hipotiroidismo, y si tiene hepatopatía, ¿no? Pero bueno, el síndrome anémico, como les dije, es el síndrome anémico. Valores analíticos, importante, anemia normocítica. Si es muy crónica y lleva mucho tiempo, por supuesto que empieza a haber déficit de hierro, pero al principio, y el concepto es normocítica, glóbulo rojo normal, ferritina normal, ¿sí? O aumentada, en realidad el depósito no me está faltando, porque la tengo, pero no la puedo utilizar por alguna causa de liberación. En realidad no les dije la fisiopatogenia, pero bueno, en toda enfermedad crónica hay liberación de prostaglandina, de interleuquinas, de un montón de sustancias que hacen que justamente no se pueda crear bien. Y lo más importante es la deficiencia de eritropoyetina. Lo más importante es la deficiencia de esa hormona que hace que la médula ósea genere reticulocitos y por ende genere glóbulos rojos. Tratamiento no existe específico, o sea, se hace la causa y por supuesto que la eritropoyetina viene en forma subcutánea en diferentes unidades. De hecho, todo aquello que haya rotado por alguna unidad de diálisis, por ejemplo, van a ver que los pacientes que hacen diálisis, todos o casi todos, 99,9, tiene eritropoyetina junto a esa diálisis. Bien, importante, la segunda causa. Vamos a una no tan frecuente, pero que es importante que la conozcan, que es la anemia megaloblástica. Y con esto les prometo que termino. La anemia megaloblástica, debido a una síntesis defectuosa del ADN en los eritroblastos, que puede ser por déficit de vitamina B12, de ácido fólico o de las interferencias de su metabolismo, de la vitamina B12 o del ácido fólico. La deficiencia de vitamina B12 puede haber un déficit alimentario, es bastante infrecuente porque la vitamina B12 se absorbe bastante bien, pero sí puede haber un síndrome de mala absorción, ¿sí? que no se está absorbiendo. La anemia perniciosa, que es por la gastritis atrófica, ya vamos a hablar un poquitito de lo que es el factor intrínseco, que es el que te hace absorber la vitamina B12 a nivel del hilio terminal. Cirugías gástricas, ¿sí? Sacamos el estómago, no hay factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12. Helicobacter pylori, o sea, fíjense en estas tres, tienen muchos pacientes. El ácido fólico es por déficit nutricional, por alcoholismo, por tabaquismo, por mala absorción. Y después hay causas de anemia megaloblástica farmacológicas, ¿sí? Hay ciertos fármacos como folato que pueden llevarte a una anemia megaloblástica. La anemia debido a una síntesis, bueno, esto ya está. Macrocitosis y megaloblásticas, claro, bueno, esta es la diferencia entre la megaloblastosis, que, o sea, el glóbulo rojo grande, dijimos que hay varias causas, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa que sepan. Pueden ser varias causas. Si un paciente alcohólico también tiene una anemia megaloblástica. Macrocítica, digamos. Megaloblástica se debe más, el término megaloblástica se debe más a déficit de vitamina B y déficit de ácido fólico. Y macrocítica son las otras causas que vimos. Pero bueno, se utiliza también indistintamente sin problema. La clínica, fracaso hematopoyético, o sea, anemia, síndrome anémico, alteraciones epitelia mucosas, existen algunas causas de megaloblásticas y algunas características como es la glositis, aumento de la lengua, atrófica de Hunter, así se llama, que es la más frecuente dentro de los signos, gastritis atrófica por deficiencia de vitamina B12, y alteraciones neurológicas. Recuerden que la vitamina B12 implica todo lo que es la mielina del nervio, ¿sí? Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina B12 o anemia megaloblástica, hay parestesias, que es lo primero que aparece, desmilinización de los cordones laterales y posteriores de la columna, y luego, cuando falta el folato, ¿sí? Hay manifestaciones que pueden ser neuropsiquiátricas. Miren lo que puede llegar una anemia megaloblástica. Bueno, los valores analíticos. Recuerden, glóbulo rojo grande,
obviamente vitamina B disminuida, la vitamina B se mide en sangre, vitamina B12 y el folato también se mide en sangre disminuido. Tratamiento de deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 viene así, se llama cianocobalamina, de 1000 miligramos, primera dosis una semana, segunda semana. Por supuesto que es del tratamiento hematológico, no digo que no. Y recuerden que el déficit de ácido fólico también se da con ácido fólico y viene el ácido fólico con vitamina B12, los dos vía oral, pero también viene la vitamina B1, B6, B12 de vago que también se puede dar intramuscular. O sea que el tratamiento es reponer la vitamina B, reponer el ácido fólico, pero también conocer la causa, como les dije, con ferropénica. Existe la anemia perniciosa, que es una anemia megaloblástica casi en el 70% de los casos, que se debe a una gastritis atrófica autoinmune. ¿Por qué lo nombro? Porque la anemia perniciosa o la gastritis atrófica autoinmune es frecuente, chicos. Es frecuente. La gastritis atrófica por causa autoinmune es más frecuente de lo que ustedes creen. Cada vez hacemos más endoscopía, cada vez diagnosticamos más gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica origina un déficit del factor intrínseco, o sea, la vitamina B12 ingresa al organismo por la vía oral, se tiene que unir a un factor que libera el estómago, que segrega el estómago, que se llama factor intrínseco, se une a lo que es el factor extrínseco o vitamina B12 y pasa por el duodeno y se termina absorbiendo en el hilio terminal, antes de pasar al colon grueso, ¿no? Entonces, la gastritis atrófica, el estómago no libera el factor intrínseco y por más que yo le meta kilos y kilos y kilos de vitamina B12, se va a ir por la materia fecal, no se va a absorber, ¿no? Entonces, nada, nos la pasamos con gastritis, omeprazol, pantoprazol, anemia megaloblástica, bueno, ahí está el problema. Obviamente que hoy los gastroenterólogos lo tienen súper claro, hacen la endoscopía, hacen la biopsia y se genera el diagnóstico. Síndrome anémico, digestivo, por supuesto, los síntomas digestivos de una gastritis, puede estar la glositis, puede haber síntomas neurológicos, lo que ustedes quieran. Pregunta de examen. Chan, 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 chan. Pregunta de examen, ¿sí? La anemia perniciosa genera riesgo de cáncer gástrico, ¿sí? Cuando hablamos de colitis ulcerosa, dijimos que la colitis ulcerosa genera mayor cáncer de recto, mayor riesgo de cáncer de recto. Bueno, la anemia perniciosa suele estar en los múltiples choice, no solamente de Clínica Médica 2, sino de las entradas a las residencias médicas, genera riesgo de cáncer gástrico por 3. O sea, aquel paciente que tenga una gastritis trófica autoinmune, cuidado, porque tiene 3 veces más riesgo de tener cáncer gástrico, ¿no? O sea, podríamos decir que la anemia perniciosa es una enfermedad preneoplásica, ¿no? O sea, que tiene un aumento de riesgo en terminar un cáncer, en donde tenemos que controlar muy bien a ese paciente. Este cuadro me salió mal, pero bueno, era un poco para que ustedes vuelvan a repasar volumen corpocular, microcítico, normocítico, macrocítico y la ferritina, la transferrina y todo lo que les dije. Nada más. Muchas gracias. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, doc. Bueno, muy bien. Fue grabado, está grabado. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Una consulta, profe. Usted puso ahí que las dosis de hierro que se daban eran de 100 miligramos, pero las pastillas vienen de 200 y así te las recetan por día. No te preocupes por la dosis, no te la vamos a tomar. Ah, bueno. La otra era una consulta. La que usted dijo que